Hola, buenos días, bienvenidos al programa de los educadores en el departamento de Caldas Aula Abierta. En este programa vivimos muy de cerca las actividades que realiza el magisterio a nivel de Manizales y todo el departamento. Hacemos un seguimiento a las actividades que realizan las organizaciones sindicales en Caldas. Es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Estos son nuestros temas. Central Unitaria de Trabajadores con mucho trabajo en el 2015 y preparado para el 2016. Comité de Derechos Humanos de Educal trabajando por el magisterio. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Por fin hay negociación con Citramave. Así inicia Aula Abierta. Ya en estos últimos días del año es tiempo de balances, por eso la Central Unitaria de Trabajadores presenta el balance del 2015 y las perspectivas para el 2016. Un año lleno de luchas para todos los trabajadores en Colombia. Para el magisterio fue una negociación difícil que conllevó a un paro de varios días, que dejó una negociación para reivindicaciones laborales. También el sector agropecuario más agudizado en la caficultura, las difíciles condiciones para el cultivo del grano, un dólar caro que genera carestía en el sector económico. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores todos los años es una lucha por la mujer, la salud, en fin, el balance es realmente satisfactorio. El acompañamiento a todo lo que fue la lucha que dio el magisterio colombiano en el primer semestre de este año, que entregó importantes resultados para cada uno de los educadores y para su futuro laboral, denotan específicamente la capacidad de coordinación y de unidad que ha logrado sostener este comité ejecutivo. Un comité ejecutivo que además ha logrado sesionar de manera permanente cada mes en su sesión ordinaria y de manera permanente cada que las circunstancias lo han requerido y lo han específicamente demandado. Tenemos un compromiso muy grande con la región. Hoy vamos a revisar aspectos relacionados con la posición del movimiento sindical en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Y el proceso de paz, el posconflicto del cual se viene hablando abiertamente. Y todo el tema de capacitación, que es un aspecto fundamental. En el debate electoral, la CUT también jugó un papel importante notificando a los trabajadores la importancia fundamental de participar activa y conscientemente en estos debates, porque las transformaciones del país demandan de un compromiso mucho mayor de todos los trabajadores en todos los niveles específicamente. Logramos conformar importantes sindicatos en el sector transportador, consolidar el sindicato de Madeal, que es un logro bien significativo al movimiento sindical. La política de crecimiento está al orden del día, como un compromiso permanente de parte de la central. La participación en el Congreso Extraordinario, en el Congreso de la Mujer, en el Congreso de la Juventud, las convocatorias que hicimos a los trabajadores del sector estatal, los pliegos del sector estatal que se desarrollaron en el primer semestre y pues el tema fundamentalmente de salud y educación. Pero en cuanto a este primero, salud, el acompañamiento que le hemos brindado a CIN de Santoc y a las diferentes organizaciones, entre ellas abiertamente planteado como un compromiso de la central en el tema de Caprecon y en el tema de Saludcop específicamente. En eso han habido comunicados todos los días, como han habido también permanentemente frente a otras situaciones de región y de país que también hemos venido acompañando. Hoy el tema del incremento en la tarifa es un compromiso también fundamental que la central viene promoviendo en tareas, es decir, de confrontar ese ajuste, ese aumento del cual viene hablando el gobierno y acompañar todas las jornadas de capacitación que se vienen dando por parte de diferentes sectores. Hemos logrado incluso el acompañamiento en materia de asesoría de la Escuela Nacional Sindical y creo que eso es bien importante, la firma de lo que fue una lucha de 2 años de los trabajadores de la CHE y su nueva convención colectiva del 2017, ya se aprestan los trabajadores en su sindicato y con nosotros a enfrentar lo que sería la nueva negociación, los sindicatos que montamos en los contratistas de UNE, la política equivocada de la multinacional que viene afectando derechos de trabajadores, que allí también hemos estado acompañando, y muy preocupados, el tema del sector transportador y los sindicatos que hemos constituido allí nos demandan un compromiso mayor en lo que nos queda del año y para el año entrante seguramente será un compromiso grande también de esta central. Por eso desde ya se afinan las baterías para dar las peleas en el 2016, que seguramente habrá que salir a la calle y movilizar trabajadores. En el 2016 los trabajadores deberán poner todo el empeño para que haya más conquistas que desaciertos y que el trabajo en conjunto sea en bienestar de los menos favorecidos. Para el 2016 terminamos un comité ejecutivo que acaba pues, de hacer un balance como de final de año y empieza a reflexionar un poco sobre sus tareas y el año entrante.
Importante, la política de crecimiento y de consolidación de la central. La política de unidad de acción, la política de educación y pues aspectos obviamente como el futuro de las licoreras, como los tratados de libre comercio, como el posconflicto, la capacitación, todas están al orden del día como un compromiso de esta central. El funcionamiento de los diferentes departamentos, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Servicios Públicos, de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, etcétera, etcétera, van a estar ahí desarrollando su política. Vamos a estar en lo posible tratando de consolidar por lo menos la presencia de otros sindicatos, de tal suerte que nombren sus responsables por comités y podamos lograr que la central empiece a generar un compromiso de trabajo mucho más amplio. Eso fundamentalmente lo que trazamos para el año 2016, además de la presencia de la central en las fechas conmemorativas. Desde ya empezamos a preparar el 8 de marzo, el 1 de mayo, como aspectos fundamentales en el primer semestre, el acompañamiento a toda la lucha que den los diferentes sindicatos, incluido el magisterio, que tendrá que dar una lucha frontal y directa contra el tema de jornada única y contra el tema de servicios médicos, mirando condiciones y garantías para el desarrollo de su actividad. Por parte de los derechos humanos de Educal, ellos vienen trabajando durante todo el año en diferentes actividades y participan en encuentros que hablan del tema del conflicto y del posconflicto. Asimismo, las reuniones que realizaron en el Nudo de Derechos Humanos del Eje Cafetero, Antioquia y Chocó. Este es el balance. El Nudo de Derechos Humanos del Eje Cafetero, Antioquia y Chocó sigue su trabajo y hoy más que nunca se hace necesario que elabore por los derechos humanos que cada día son más vulnerados entre los trabajadores colombianos. Debemos hacer una relación de lo que ha sido el trabajo de derechos humanos de Educal y el Nudo de Derechos Humanos del Eje Cafetero, Antioquia y Chocó. El trabajo de Educal arranca en el 2002 con la conformación de la Comisión de Derechos Humanos, que la componen 10 compañeros. También después ese trabajo se hizo y se alternó creando la Red Departamental de Derechos Humanos, que la integra un compañero de cada municipio del departamento de Caldas y subdirectiva de los corregimientos. Luego, después de eso, con la necesidad que hubo y a tanta violación de derecho fundamental de las administraciones departamentales, creamos el Nodo de Derechos Humanos del Eje Cafetero, Antioquia y Chocó, formado por esos departamentos. Y ese fue un programa que nació de una orientación institucional de la Federación Colombiana de Educadores y la CUL Nacional, de sendos congresos realizados. Hay que decir que este nodo es el único de los 6 creados por FECODE que ha venido funcionando. Hemos tenido participación a nivel nacional e internacional, hemos sido ampliamente conocidos por las denuncias que adelantamos a diario, no solamente sobre los maestros amenazados y desplazados, sino también con las violaciones de derechos fundamentales como acoso laboral, desconocimiento de derechos prestacionales y laborales, maltrato, acoso laboral, traslados inconsultos, negación de pago de deudas, todo lo que tiene que ver con las diferentes violaciones que le atañen al ser humano y por ende a los educadores y trabajadores. En esta medida el nodo siempre se ha reunido cada 3 meses en diferentes departamentos con una rotación permanente. Cada 3 meses una lo hace el departamento del Chocó, otra lo hace el departamento de Antioquia, otro lo hace el departamento de Risaralda, otro lo hace Caldas. El pasado 27 y 28 de noviembre realizamos el último nodo correspondiente a este año y se realizó en el municipio de Isminas, Chocó. Eso como política que hemos tomado de descentralizarlo de las capitales para llevarlos a los municipios y allí presentarles un trabajo a los compañeros de las directivas, quienes también son convocados y hacen parte de ese trabajo. El anterior nodo lo habíamos hecho nosotros en el municipio de Viterbo
como rotación de ese objetivo que nos hemos trazado. Y ahora los compañeros del Chocó lo sacaron de Quibdó para el municipio de Isminas. Allí trabajamos durante 2 días, 27 y 28, un trabajo amplio, denunciando todas las situaciones de violaciones de los derechos de los educadores, de la situación de los maestros amenazados, las deudas que el gobierno tiene con la educación, la deuda que tienen con los maestros hermanos del Chocó, que oscila entre 70.000 millones de pesos, voluntad, y tampoco el gobierno ha tenido el compromiso para estar encima de ellos presionando ese pago, y no ha habido voluntad. Y por el contrario, hoy en día se está anunciando una posible prescripción del pago de las deudas a compañeros que han sido de salarios, de primas y de todo lo que ellos han laborado toda su vida. Entonces, eso es parte de lo que hemos asumido el Nodo de Derechos Humanos en representación y en defensa de los derechos fundamentales laborales y prestacionales de todos los educadores. Se hace desde el Comité de Derechos Humanos de Educal. Cada día es mayor por el trabajo que se hace en defensa del magisterio colombiano. Son muchas acciones que hacen que se trabaje cada día más y sin desfallecer, porque el trabajo y la defensa de los derechos humanos es para el bienestar de todos. El Sindicato de Trabajadores de MAVE, después de mucho tiempo de conversaciones, logró llegar a una negociación con el pliego de peticiones y las directivas de la empresa. El pasado 3 de diciembre se cerró esta negociación. Después de muchos años de negociaciones, por fin se dio el punto de equilibrio entre las directivas y los trabajadores de MAVE, que ha pasado por situaciones difíciles en el contexto laboral y que el trabajador ha puesto su empeño para que la fábrica siga en funcionamiento y así evitar las masacres laborales que han llevado a la crisis. Nosotros para la negociación de Sintramave tenemos que establecido en la Convención Colectiva de Trabajo que el ejercicio de la negociación arranca el día 15 de octubre, cada 2 años. O sea, este año pues se le presentó el pliego a la empresa MAVE y establecimos esa fecha y arrancamos la negociación como tal desde el 19 de octubre, cuya etapa de arreglo directo se fue hasta el día 13 de noviembre. Ya concluido ese lapso, esa etapa, y nos faltaba algo más del 50% de la negociación, pues nos fuimos a una prórroga de 20 días que quedó establecida hasta el 3 de diciembre, etapa que prácticamente nos la consumimos toda, porque los últimos 2 paquetes que eran algo álgidos, algo de económicos, pues siempre tuvimos dificultad con la empresa, y más cuando llega un asesor de los directivos de la empresa de México, tratando de investigar cuál era el tipo de negociación que llevábamos los trabajadores y los directivos de MAVE. Pero también traía en sí como algo establecido de querernos modificar la forma de trabajo en la empresa en cuanto a los horarios flexibles, queriendo hacernos o convencernos más bien de que las vacaciones debíamos de fraccionarlas. Pero al igual eso fue parte del proceso, y prácticamente los últimos 2 días logramos llegar a acuerdos importantes en estos últimos 2 paquetes. En general la convención para nosotros los trabajadores de MAVE fue un éxito, pues tanto en la parte de redacción y la parte económica para los trabajadores fue muy buena. Pues se lograron incrementos en las diferentes, se pasaron 31 artículos y 2 estatutos, que son de vivienda y electrodomésticos. En estos
incremento se logró más o menos un promedio por ahí del 10% en la parte económica. En cuestión, artículos como son salud, como son educación, como son auxilios, como son bonificación. Satisfactorio es el común denominador por la negociación que hizo el Sindicato de Trabajadores de MAVE y ya viene trabajando para que cada día sean más los trabajadores sindicalizados y con una estabilidad laboral en bienestar de la empresa, la ciudad y los trabajadores. Y para concluir, sí, afortunadamente, pues en los informes que le pudimos dar a los trabajadores manifestaron todo su agrado y una manifestación de alegría de ver que todos los puntos que se pasaron, pues pongámosle en un 85% del petitorio se logró incrementar y se logró mejorar la convención colectiva. Entre las actividades que ha hecho presencia los miembros del Comité de Derechos Humanos de Educal fue el evento sobre la criminalización de la acción social y sindical. Aquí se pudo conocer de cerca las acciones que han hecho los estados por detener las arremetidas de las organizaciones sindicales hasta la pérdida de la vida, o si no, una lesión que lo afectará por toda la vida y que le dejará marcado el destino. Trabajar para que cada vez se reprima menos y que la protesta se contemple dentro de los derechos fundamentales y la satanización de la actividad sindical es lo que deben de hacer los gobiernos para garantizar la protesta y que los trabajadores puedan exigir y pedir lo justo. El magisterio del departamento tiene que tener en cuenta que nosotros, por nuestro amplio trabajo, somos constantemente invitados a eventos nacionales e internacionales. Y precisamente el 17 y 18 de noviembre se nos invitó al encuentro nacional sobre criminalización de la acción sindical y social, convocada por la CUN Nacional, por la Escuela Nacional Sindical y por el CAJAR, el colectivo de abogados que defiende los derechos de los maestros. Entonces allí en esa parte de la criminalización de la acción social y sindical, allí el propósito que había fundamental era el de sacar unas propuestas para presentarle al gobierno sobre la violación de derechos fundamentales de los maestros, como base fundamental de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana y teniendo en cuenta en ese mismo marco el proceso de reparación colectiva que se adelanta con el gobierno al movimiento sindical colombiano, como parte de una indemnización colectiva por los daños causados a las organizaciones por los asesinatos de docentes y defensores de derechos humanos e dirigentes sindicales. Asesinatos que han cortado procesos de toda una vida de formación de dirigentes sindicales que les han cortado a las organizaciones y que frenaron la afiliación sindical como producto de la amenaza y el miedo de los trabajadores a acercarse a las organizaciones por la victimización y estigmatización y por el miedo de pronto de ser asesinados. Allí se sacaron más de 44 propuestas para presentarle al gobierno nacional y a la mesa que adelanta los diálogos de La Habana. Entre muchas de esas propuestas ahí podemos mencionar una, la revisión de los procesos a los 4 campesinos que fueron acusados de rebelión del municipio de Manzanares y que fueron condenados a 10 años. Otro proceso es el desmonte del ESMAD. Como todos conocen bien lo que ha sucedido con el ESMAD del departamento de Caldas, donde en unas movilizaciones el compañero Oscar Arturo, el presidente de la CUT, perdió un ojo, el compañero Juan Carlos Martínez también perdió otro ojo por la arremetida de los integrantes
de ese grupo antidisturbios. Entonces se ha pedido que en el proceso de paz, en ese marco, el gobierno se comprometa a desmontar el ESMAD. Otra de las peticiones es el adelanto de una reforma agraria que recupere el campo, que le brinde mayor garantías a los campesinos y que permita la recuperación de nuestros productos autóctonos y por ende rescatar la salubridad alimentaria que hoy la hemos perdido. Y otra parte fundamental es el adelanto de una reforma a la salud integral. En un país que se acerca al final de un proceso de paz debe tener un pueblo consciente de las actividades que llegarán cuando se hable de posconflicto. Educal, a través del Comité de Derechos Humanos, participó de la segunda Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. Este es un evento amplio, un evento trascendental, donde hubo más de 1000 personas. Y es un evento que fue realizado entre el Ministerio del Trabajo y la USO, la Unión de Trabajadores Obreros del Petróleo, Hidrocarburos. Ahí hubo un trabajo amplio por mesas en donde se presentaron unas discusiones y cuyo objetivo fundamental era sacar propuestas también para llevarlas a la mesa del gobierno en discusión sobre el proceso de paz. Allí se sacaron más de 300 propuestas, de las cuales la CUT Nacional, la USO y las organizaciones sociales extraerán las mejores propuestas para ser presentadas al gobierno nacional en el marco de ese proceso de paz y en el marco del posconflicto. Esto trae consigo que todas las organizaciones le estamos apostando al proceso de paz, y decimos al proceso de paz, pero un proceso de paz con justicia social y un proceso de paz donde el gobierno se tiene que comprometer a intervenir de inmediato las arbitrariedades de los entes territoriales frente al desconocimiento de derechos de los educadores y trabajadores, como el desconocimiento del 1782, el desconocimiento de 520 sobre traslados inconsultos, el desconocimiento de pago de deudas y la protección de la seguridad a los defensores de derechos humanos. Allí finalmente este evento se cerró con una plenaria y un acto simbólico a la reparación colectiva a nuestros trabajadores y maestros asesinados. Y finalmente se entregó un documento de una estadística levantada en varios departamentos sobre las masacres ocurridas. Pero tenemos que decir que de estos dos eventos, tanto el de 17 y 18, del encuentro de criminalización de la acción sindical y social, como el de la sociedad civil por la paz, todos concluyeron en seguir afirmando, y las estadísticas que presentan sobre el accionar del paramilitarismo y la constante violación a los derechos fundamentales tanto de maestros como trabajadores es igual. Estos escenarios se volverán más frecuentes y tendrán que abrirse espacios para que más gente cada día conozca los alcances del posconflicto y las propuestas que se hicieron por parte de la sociedad civil a las FARC se den a conocer y sean tenidas en cuenta. Promocionando y contándoles a nuestros compañeros docentes de 3 nuevos productos que queremos o 3 nuevos procesos que queremos sacar adelante. El primero se llama recuperación de la mesada 14 para aquellos pensionados con pensión derecho que obtuvieron su pensión entre el 25 de julio del 2005 y julio 31 del 2011. Estos pensionados que en su momento de pensionarse tenían o percibían más de 3 salarios mínimos, hoy si perciben menos de 3 salarios mínimos tienen derecho a recuperar esa mesada 14.
porque la norma o el acto legislativo 01 de 2005 claramente expresa que se exceptúan de la eliminación de la mesada 14 a aquellos pensionados con pensión derecho que perciban menos de 3 salarios mínimos. Quiere decir que por efectos de la inflación y el incremento del salario mínimo, hay muchos docentes que han perdido su poder adquisitivo y hoy tienen una pensión inferior a 3 salarios mínimos, recuperan el derecho a la mesada 14. El segundo tema es el descuento en salud en la mesada 13 y 14 o en la mesada 13 para los docentes pensión derecho que hoy están descontándole el descuento en salud del 12% en su mesada pensional. En nuestro saber y entender, creemos que ese descuento, aunque no es suma importante de dinero, es un descuento ilegal y es un derecho a reclamarlo por cuanto es un dinero de ustedes, para ustedes y es de su patrimonio. Por tanto, nuestra oficina Giraldo y López Quintero Abogados quiere adelantar este proceso y ya ha hecho de manera exitosa, ha obtenido resultados positivos en distintas jurisdicciones donde hemos adelantado este proceso. Y el tercer proceso que queremos llevar y hablar hoy es aquellos docentes que se están pensionando en este momento y que les están liquidando su pensión sin todos los factores salariales. Recuerden bien que salario es todo aquello que se percibe como retribución a la prestación personal de un servicio, y si en el último año recibiste además de asignación básica, prima de vacaciones, horas extras, sobresueldos, prima de servicios y cualquier otra erogación que hayan recibido, eso hace parte de su salario y por tanto la pensión derecho debe ser liquidada teniendo como base todos aquellos salarios y emolumentos recibidos durante este año. Estas tres cosas queremos que el magisterio adelante con nosotros porque son derechos reivindicatorios que queremos sacar adelante como oficina de abogados. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook Educadores Unidos de Caldas, en Twitter @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, educal@une.net.co. Recuerden que usted es Educal, yo soy Educal, todos somos Educal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.